Dios les bendiga, remanente fiel. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio Las palabras tienen poder, andar práctico. Esta es la parte 6. Ya vimos cómo después del derramamiento del Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés y el bautismo de los más de 3.000 oyentes de todas las naciones y lenguas, luego de escuchar a Pedro que lleno del poder del Espíritu Santo recibido de Dios, los confrontó, enseñó, edificó, llevándolos a compungirse, afligir o entristecer. Ese es el significado de compungirse, afligir o entristecer. Y arrepentirse, que significa reconocer los pecados, cambiar de actitud, pedir perdón a Dios. Este Pedro, como también vimos, se enfrentó a los religiosos fariseos y saduceos. Su respuesta repetida era que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es justamente esa respuesta la que se necesita hoy para confrontar a los obreros fraudulentos, a los lobos rapaces, los emisarios de Satanás, que predican condenación, miedo, temor, doctrinas diabólicas que alejan a los que buscan respuestas y ayuda espiritual genuino de Dios. Y los que se quedan siguiendo a esos hombres corruptos de su entendimiento es entenebrecido, su pensamiento es corrompido por el Dios de este siglo. He tomado como ejemplo a Pedro, que habiendo sido enseñado a los pies del Hijo de Dios, teniendo la prueba indubitable del poder de Dios en él, al ver las sanidades que él efectuó, el haber sido lleno del poder de Dios, llegando a manifestarlo hablando en lenguas, viendo que sus palabras inspiradas por Dios impactaron a los que lo escuchaban, llevándolos a renacer del Espíritu de Dios, luego de bautizarlos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Dios muestra con este hombre lo que ocurre con un líder fluctuante, un líder que es seducido por la religiosidad que encubre el accionar del diablo, el archienemigo de Dios. Vayamos a Hechos 4:29. Como siempre, tomen sus Biblias. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Hechos 4:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No olviden esta respuesta. Jesucristo vino a cumplir la ley. Con su muerte terminó el ministerio de muerte, pero con su resurrección comenzó el ministerio de justificación. 2 Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue hecho con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. 2 Corintios 3:8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. He aquí los dos ministerios: el de muerte, la ley de Moisés, y el de justificación, que comenzó con la ascensión del Hijo de Dios y que se confirmó el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo de la promesa para todos los que creyeron, y que se hizo disponible aún para los gentiles, para nosotros que no somos descendientes de las 12 tribus de Israel, que no somos descendientes de los 12 hijos de Jacob, a nosotros que estábamos lejos, que estábamos en lo último de la tierra, a nosotros que por la palabra revelada de Dios sabemos y creemos que. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pedro, conociendo estas verdades y que inspirado por Dios habló en casa de Cornelio, viendo con sus ojos que Dios no hacía excepción de personas y que aún para los gentiles estaba disponible el renacer del Espíritu Santo de la promesa, que estaba disponible en manifestar el Espíritu Santo hablando en lenguas, se dejó seducir
y gobernar por los religiosos. Veremos ahora cuán contaminada y pervertida tenía su mente Pedro, que arrastró a Pablo a participar de las obras de la ley. Hechos 21:18. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Hechos 21:19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Hechos 21:20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. ¿Realmente habían creído? De ser así, ¿por qué aún eran celosos por la ley? Hechos 21:21. Pero se les ha informado, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Hechos 21:22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Hechos 21:23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Hechos 21:24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Pero qué pasó? Este hombre, Jacobo, era uno de los 12 discípulos, y está hablando que dentro de su congregación acepta, aunque se hagan los ritos de la ley. ¿Por qué lo hacía? ¿Por miedo a la gente? ¿Por temor de dejar de ser líder? ¿Había sido seducido por el poder? Hechos 21:27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Recuerdan cómo comienza la iglesia de gracia? Se reunían en casas, no en templos. Es lo mismo que pasa hoy. Sus casas ya no son baluarte de la verdad, donde se vive y respira la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tienen solo ciertos días para adorar. Sigamos con el pasaje. Hechos 21:28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Jacobo, siendo uno de los 12 discípulos, había escuchado a Jesús enseñar que si se obedecía a Dios, no se sería morada de Dios. Jacobo, siendo uno de los 12 discípulos, había escuchado a Jesús enseñar que si se obedecía a Dios, se llegaría a ser morada de Dios. Sabía que Pedro había ministrado la salvación por gracia a gentiles en casa de Cornelio, pero permitía que todo esto aconteciera, que hubiera dentro de los creyentes gente celosa de la ley, que se hiciera excepción de personas. Todo esto sucedía porque a Jacobo le habían permeabilizado su mente con dardo de fuego del maligno, que no son más que ideas implantadas a presión en la mente por medio de gentes que en este caso son religiosos, celosos por la ley. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hechos 14:22. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Hoy día muchos de los que se dicen creyentes hacen la misma pregunta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Piensan en sus mentes contaminadas que ocurrirán grandes cosas, una zarza ardiendo, un rayo, una nube o una voz del cielo. Pero nada de eso ocurrirá. La respuesta de Jesucristo muestra lo simple y lógico del actuar, tanto de Dios como de su Hijo. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
¿Se dan cuenta de la simpleza y profundidad espiritual de esta respuesta? ¿Cuánto podemos aprender nosotros? Nosotros que sabemos y creemos que cuando leemos la palabra de Dios y abrimos nuestras Biblias, es Dios mismo hablándonos, enseñándonos las cosas que ocurrieron antes, lo que Él espera de nosotros, las herramientas que nos hizo disponibles para hacer de nuestras vidas una victoria y por tanto la de otros al entregarles el pan de vida, de sus promesas tanto presentes como aquellas para nuestro futuro, y que podemos escuchar la voz de Dios en nuestros corazones, que podemos escuchar la voz de su Hijo Jesús, nuestro Salvador, hablándonos y enseñándonos directamente del corazón de su Padre. Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo primero, que si guardamos la palabra de Dios, Dios nos amará. Y que guardando esta voluntad revelada de Dios, Dios mismo y su Hijo, Jesucristo, vendrán y harán morada en nosotros. Por tanto, el que no guarda, escucharla y vivirla, su palabra no le ama, y por consiguiente no puede ser la morada de Dios y de Cristo, ya que el al amar a Dios es creer su palabra, ponerla por obra, tal y como Dios nuestro Padre la dejó por medio de los santos hombres que hablaron siendo inspirados por Él. Y por último, por lógica, entendemos que al ser la morada de Dios y de su Hijo Jesucristo, no necesitamos un edificio donde ir a adorarlo, porque nosotros somos su templo. Nuestra mente lo es, y deberíamos adorarlo en todo momento, no solo ciertos días. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros somos el templo del Dios viviente. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gálatas 1:18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Cuando vamos a la palabra de Dios para que nos abra las Escrituras, su corazón, debemos ir plenamente convencidos que lo hará, y que debemos ser fieles en transmitirla, hablarla, sin cuestionar, añadir, agregar, quitar, cambiar o interpretar o negar lo que esa palabra ha revelado de Dios. Pablo se encontró con Pedro, pero el que lideraba en ese momento era Jacobo, hermano carnal de Jesús, porque ya no se mencionan los otros apóstoles. Habían dejado de caminar, se habían alejado porque se habían dejado de vivir la sana doctrina, se habían enfriado, habían apostatado de la fe. Veamos qué dice la palabra de Dios. Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. ¿Se acuerdan la primera vez cuando fue Pablo y habló con Jacobo, que lo hizo participar de las obras de la ley? Lean de nuevo. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Debemos poner atención a lo que Dios muestra en su palabra. Pablo hablaba de falsos hermanos.
espías que los querían llevar a la esclavitud de la ley, negando la libertad que tenían en Cristo Jesús. Pero Dios muestra que Pablo no se sometió para que la verdad del Evangelio permaneciese con ellos. Además que los que tenían reputación de ser algo en otro tiempo, nada nuevo le comunicaron. Dios ya no estaba con esa gente que en otro tiempo tenía reputación. Dios ya no los inspiraba. Sus palabras eran palabras vacías, sin impacto espiritual. Solo eran címbalos que retiñen o metal que resuena. Ya no estaba el amor de Dios y por Dios en ellos. Cuando comenzamos esta aventura, este desafío, lo primero a lo que nuestro Padre nos llamó la atención es a que debíamos cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina. Porque cuando no se hace, aflora la religiosidad. Las tradiciones toman preeminencia. Se empieza a hablar o a escuchar doctrinas contaminadas, pervertidas, alejando cada vez más a la gente de ser inspirado por Dios. Dejan de servirle por boca para llevar la luz de la salvación que hizo disponible por medio de su Hijo Jesucristo. Las palabras no inspiradas por Dios no impactan a la gente, no las llevan a compungirse de corazón, ya no preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Dios lo muestra claramente con Pablo confrontando a Pedro por su hipocresía. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Gálatas 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Gálatas 2:13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Este mismo Pedro fue el que fue a la casa de un incircunciso, de un gentil, a la casa de Cornelio, el centurión, y vio que Dios no hacía excepción de personas, que derramó de su espíritu aún en gentiles, aún en Cornelio y toda su familia y todos los que escuchaban la prédica de Pedro. Pero ahora dice Gálatas 2:13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2:15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados de Dios, ¿qué tipo de hombres y mujeres serán? ¿Fluctuantes, ni fríos ni calientes, que serán vomitados de la boca de Dios? ¿Serán de aquellos que aun siendo renacidos serán borrados del libro de la vida en el tribunal de Cristo? ¿O serán como Jesucristo, que no importando toda la presión, la persecución, la idolatría y religiosidad que lo rodeaba, mantuvo su mente alineada con la voluntad de su Padre, escuchando a su Padre, hablando por su Padre? Ustedes tienen la respuesta. Ustedes son los que le darán cuenta a Dios. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. ¿Salaron la tierra? ¿Cumplieron su ministerio? ¿Fueron idóneos para enseñar también a otros? ¿Guardaron la fe? ¿Manifestaron a Dios con su vida, con su hacer? Esas respuestas las darán ustedes en el tribunal de Cristo. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios.